Toda iglesia que se llame cristiana debe cumplir con el consenso teológico. Si el segundo gran mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo, y una iglesia no cumple con ese mandamiento, no es una iglesia cristiana. Repito, aunque canten, hagan los servicios, hagan oración, ayuno, prediquen, aunque tengan la radio, la televisión y prediquen, ella no es considerada una iglesia cristiana, es considerada enemiga del consenso teológico y se tiene como una iglesia pseudo cristiana, con apariencia cristiana, pero que no lo es. El ejemplo que le doy es que ocurre, por ejemplo, en los Estados Unidos, que hay iglesias donde hay hermanos, llamados hermanos blancos, y que los hermanos cristianos, las personas negras, de color negro, la gente morena, de piel morena, la gente llamada ya de color, no puede entrar en su iglesia. Esa iglesia no es cristiana, porque está invalidando, transgrediendo el segundo mandamiento, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. La Biblia dice que no debemos tener acepción de personas. Ahora bien, toda iglesia llamada cristiana, todo lo que son doctrinas fundamentales debe cumplirla. No hay pataleo, no hay discusión ni protesta. Si la Biblia dice no matarás, es para todas las iglesias. Si la Biblia dice no matarás, toda iglesia llamada cristiana no debe matar. Si la Biblia dice no robarás, toda persona llamada cristiana no debe robar. En eso sí se puede decir que hay unidad de criterio en las doctrinas fundamentales. Pero hay cosas que no están en la Biblia claramente establecidas, que quedan a la conciencia de cada persona. Y que hay cosas que para unas personas le es pecado, pero para otras personas no es pecado. Y eso es lo que hace que las iglesias estén separadas, por no haber un respeto, por no entender eso, que hay algo que se llama pecados de conciencia. Y veo tanto de un bando como del otro tratar de imponer un criterio cuando es imposible. En los pecados de conciencia es imposible que haya unidad de criterio. Y es lo que hace separar a la gente. Unos menosprecian a otros y otros juzgan a otro. Y es lo que quiero que ustedes aprendan, lo mediten bien y que nosotros lo aprendamos, porque esto es justamente una de las mayores causas de división en la Iglesia Universal Cristiana. Le explico. Un maestro y mi pastor, cuando comencé el Evangelio, el primer día, la primera dominical, fue que me dio esta enseñanza, el hermano Cedeño. José Ángel Cedeño Falcón, el que me hace la propaganda de mi canal, esa voz que dice Camino de Santidad con el hermano Omar Taré, es el hermano José Ángel Cedeño Falcón. Bien, él dio esta clase y nunca la olvidé, hace bastantes años. Y él decía justamente de los pecados de conciencia, es decir, que no estoy trayendo nada nuevo, es algo que he seguido de generación en generación, pero que en estos últimos años se ha perdido. Y él contaba, mi hermano Cedeño contaba, que en África, en algunos lugares, tomar café es pecado. Pregunto, ¿en la Biblia dice que tomar café es pecado? No lo dice. Ve, hay cosas que no están claras en la Biblia, pero para la conciencia de mis hermanos africanos, le es pecado tomar café. Una persona soberbia o sin conocimiento de la Biblia puede llegar a discutir con ellos y a decirle, pero ¿dónde dice en la Biblia? Por Dios, escandalizado. ¿A dónde dice en la Biblia que tomar café es pecado? ¿Sí se da cuenta? Y quiere llevarlo a la unidad de criterio, no a la unidad del espíritu. Y la iglesia debe tener unidad en el espíritu, no unidad de criterio. Porque la unidad de criterio es por alguien, como ve el mundo y como ve el evangelio y quiere imponerlo a los demás. Cuando la unidad, repito, en criterio es solamente doctrina fundamental. Pero en cuestión de conciencia se debe respetar la conciencia de cada quien. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. ¿Qué pasa si usted va a África
Y como se toma todas las mañanas su cafecito acá y le dan ganas de tomar café. Y prepara un café en medio de los hermanos. Y se toma el cafecito en medio de mis hermanos africanos, que para ellos el tomar café es pecado. Y ellos van a juzgarle. Y van a decir, eso es un mundano, ese no es un cristiano verdadero, porque para ellos es pecado tomar café. Usted en su soberbia lo va a menospreciar. ¿Hasta cuándo tanta ignorancia, por Dios? Sí, la Biblia no me dice que tomar café es pecado. ¿A dónde dice en la Biblia? ¡Ey! Te olvidaste de que la Biblia contempla el trato para las personas en cuestión de pecado de conciencia. ¿Qué me dice la Biblia? Que no me junte con el débil en la fe para contender sobre opiniones. Y eso es contender sobre opiniones. No, que beber café no es pecado. Que sí es pecado, que no es pecado. No te acerques al débil en la fe para contender sobre opiniones, me dice la Biblia. Ya lo vamos a leer. Léalo en voz alta, por favor, ya va. Los débiles en la fe. Recibí al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro, que es débil, come legumbres. El que come no menosprecie al que no come. Y el que no come no juzgue al que come. Amén. ¿Lo escuchó? Amén. La Biblia lo contempla. ¿Qué está diciendo? Hay personas que comer legumbre le era y le es pecado. Comer carne le es pecado. Que podían comer legumbres, más comer carne le era pecado. Otros comían legumbres y carne y no le afectaba. ¿Y qué me dijeron? No, unidad de criterio. No, vamos a comer. Aquí comen todo el mundo carne. O el otro, no, aquí todo el mundo come legumbre. No, está diciendo, el evangelio es amor. El amor es sufrido. El amor es benigno. El amor todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera, es paciente, no se irrita, no guarda rencor. Eso es el amor. Y Pablo dice, si por la debilidad de un hermano, si para un hermano le es pecado comer carne, yo no voy a comer carne delante de él nunca. ¿Se está dando cuenta? Porque es cuestión de conciencia. Si al hermano le afecta comer carne, yo debo de respetarle eso, pero no. Usted no se ha fijado, ya lo vamos a ir profundizando, pero los hermanos de África no toman café. Y si no toma café, para ellos es pecado porque es una droga. Y es verdad, el café acelera. Las primeras veces que yo tomé café, me aceleraba y no podía dormir. En Europa, muchos hermanos europeos cristianos se toman una cerveza. Acá, tomar una cerveza es pecado. Y por experiencia, vi un hermano cristiano español. Lo vi tomar una cerveza. Y los demás hermanos lo vieron y dijeron, ese no es cristiano nada. Ese es un mundano. Ese es un hijo del diablo. Ese hombre es una apariencia porque él toma cerveza. Y él dijo, pero allá tomamos todos cerveza. Es normal en su país. En su país. Normal. Porque lo que es pecado es ser borracho. Como tomarse un refresco para ellos. Para ellos es tomar esto. Pero para nuestra conciencia sí es pecado. Pecado. Y nosotros lo tomamos una y sí nos sentimos diferente. ¿O no? Tanto, no se siente mal que un Dios ya. Ya se siente aceleradito, caballero. No estamos acostumbrados. No estamos acostumbrados. Entonces, ¿qué pasa? Hubo un predicador español que vino para acá y no lo aceptaron porque lo vieron tomando una cerveza. Las personas deben estar conscientes. Si son españoles y vienen para acá, deben estar conscientes. Ellos deben entender por conciencia que está establecido en la Biblia que si para nosotros es pecado tomar cerveza, no tomen cerveza delante de nosotros o de la gente, porque la mayoría de nosotros, para nosotros es pecado. Para que nos gane, porque dijo Pablo, si para alguien le es pecado de comer carne, yo no voy a comer carne delante de él nunca. No, pero la unidad de criterio, no. Oye, ¿hasta cuándo tanta ignorancia? Si la Biblia me dice que son los borrachos, uno puede tomar hasta un vino. No dicen así, porque Jesús tomaba vino. ¿Cierto? Jesús tomaba vino.
Mira, y una cosa que te voy a aclarar del café. Aleluya. Tú sabes que el café cuando el hombre lo descubre, que empezaron a tomar café, entonces el que descubrían haciendo café se lo llevaban preso y lo detenían. Aleluya. Tenían que esconderse para tomarse un poquito de café. Era como si fuera droga, una droga. Y entonces los africanos ellos Ya estaban tenemos la actuando base. según aquella ley. Claro. Y en esa época es cuando también había el tráfico de alcohol en los Estados Unidos, que se prohibió y habían alambiques clandestinos. Vamos a ver, para que vea que hasta tomar vino, donde yo estaba, no voy a decir el nombre de la iglesia, la organización de la iglesia, pero nos invitaron a todos los jóvenes, aquellas épocas, nos invitaron a todos los jóvenes a confraternizar con las demás iglesias de las diferentes organizaciones, denominaciones que había en el pueblo. Nos pareció muy bien y fuimos a esa confraternidad. Y estaba el pastor de esa denominación, y ese pastor, cuando nos preguntó, ¿ustedes toman vino? Yo ya no estaba, pero estaba mi hermano, y mi hermano me contó, porque yo no, siempre por lo tímido, para esa época era muy tímido, y yo rehusaba la reunión de grupo de personas. Solamente eran en la congregación donde yo estaba y corría para mi casa, pero no era dado a conversar con las personas, no me gustaba. Por eso que Dios, como dice, me tuvo en el anonimato mucho tiempo, basado en este problema de timidez que tuve tanto tiempo. Bien, este pastor le dijo, ¿usted no toma vino? Le dijeron, no. Y dice, ¿hasta cuándo tanta ignorancia? Si Jesús tomaba vino, si Pablo le dice a Timoteo, ya no tomes agua, sino toma vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Si Juan el Bautista no tomaba vino, pero Jesús cuando vino Juan el Bautista, él no tomaba vino ni comía. Ahora cuando vino el Hijo del Hombre, come y bebe vino. Y le dicen, es un hombre comelón y bebedor de vino. Él mismo está reconociendo que tomaba vino. No estaba diciendo que era borracho, porque Jesús en la boda de Caná, el primer milagro que hizo fue transformar el agua en vino, querer entender que Jesús era un borracho, y Jesús jamás pecó. Y ser borracho es pecado. Y en esa cultura tomar vino, como en otras culturas que saben controlarse, que lo toman de una manera moderada. En el caso de Noé. En el caso de, bueno, Noé se embriagó. Es muy distinto, así, exacto. No, lo que quiero decir que había una costumbre. Sí, había una costumbre. Incluso Sí. Pedro dijo, varones, esto es la hora tercera. Esta gente no está emborrachada. Sí. O sea, parece que se pegan desde temprano. Desde temprano, mayormente el borracho. Eso para que sepan bien el contexto histórico, ¿sí? Ese es el contexto histórico, para tomarlo en cuenta. Amén. Ahora bien, este pastor empezó a presionar y sacó una botella de vino y puso vasitos. Todos los hermanos de nuestra congregación que no tomaban vino y que es pecado tomar vino para nuestra conciencia, se fueron, pero se quedó la hermanita Marisela, una hermanita que tenía para esa época 17 años, una jovencita, muy dulce. Nosotros tomamos la Santa Cena con el fruto de la vid, exprimimos el fruto de la vid y tomamos la Santa Cena de esa manera, pero no usamos vino. ¿Qué dónde está la Biblia? Ya vamos ahí, ya lo vamos a ver, Romanos 14, 21. Búsqueme Romanos 14, 21, que lo voy a poner a leer, y lo vamos a enterar que Dios también prevé eso. Y él seguía insistiendo y se reía y se burlaba, y los hermanitos de su congregación pues le secundaban y se ríen con él. Y él decía, oye, ¿hasta cuánto tanta ignorancia si Jesús tomaba vino? Y empezó otra vez a dar la charla. Y le dijo, pero tome. Y la hermanita tomó. Al otro día no fue a la congregación y la hermanita se fue debilitando, se fue sintiendo mal y se descarrió. Dice que se sintió mal y que el Espíritu Santo se apartó de su vida. Él fue ocasión, un pastor, se suponía que tenía el conocimiento bíblico, tenía el conocimiento hasta la mitad, que sí, Jesús tomaba vino, sí. Pero leamos Romanos 14, 21, por favor. Escúchelo bien. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. ¿Lo escuchó bien? Amén. Ahí está diciendo que hay personas que del tomar vino le es pecado, que le debilita, que le ofende, que se siente mal. ¿Eso no lo había leído el pastor?
Si sabía y hasta cuándo tanta ignorancia decía, y ese sarcasmo y esa ironía, ¿desconocía esto? Para hacer debilitar cuando dice que los tropiezos vienen, pero ay de aquel por el cual viene el tropiezo, que mejor le fuera que se le pusiese al cuello una piedra de molino de asno. Es una piedra inmensa, que es grandísima y pesada. Y era preferible, es preferible ponerse al cuello una piedra de molino de asno y ser lanzado a la profunda de la mar, una muerte muy agónica, muy sufrida. Es preferible llevar esa muerte que meterse, ser tropiezo espiritual para un hijo de Dios. Porque aunque yo sea pastor, yo no puedo ser tropiezo a ningún hermano, ni usted puede ser tropiezo a mí ni a ningún hermano. Porque aunque usted es hijo de Dios, yo también soy hijo de Dios, no podemos ser tropiezo los unos a los otros. Y él fue tropiezo. ¿Sí me explico? Y la hermanita se descarrió. Y a los meses ocurrió uno de los escándalos más grandes de mi pueblo en esa época. Ese pastor que presumía de tanto conocimiento se escapó como un muchachito. Dejó a su esposa con una hermana casada de la iglesia y se escaparon como dos muchachitos. Y eso fue un escándalo, todo el mundo se enteró. Ese tropiezo no le salió gratis y más nunca se levantó. Hermano, el caso de la morcilla. Bueno, pero el problema está que si la morcilla es a base de sangre, eso no queda la conciencia. Estoy hablando de cuando hay mandamiento expreso, no queda la conciencia. Estoy hablando de cosas que no están claras en la Biblia. Y la Biblia, cuando hubo el concilio, cuando los gentiles fueron aceptados y querían que judaizaran, Pablo se opuso. Pero el mandamiento que establecieron, que era que se abstengan de los ídolos, que no coman sangre ni ahogado, carne de ahogado. ¿Por qué la carne de ahogado? Un animal ahogado. Mira, se acaba de morir ahogado. Se ahogó en un río. Vamos a comérnoslo. Pero el problema del ahogado es que no lo puedes desangrar y te vas a comer la carne con sangre. Por eso es que Dios prohíbe de comer la carne de ahogado y prohíbe comer la sangre. Y es un mandamiento. Ya no queda la conciencia porque está claro, no podemos comer sangre. Ya eso no queda la conciencia, sino es algo claro y ya es una transgresión. Y podemos ver la Biblia, qué pasa con la gente que transgrede. ¿Cuál es la actitud de Dios para las transgresiones? ¿La sabemos? Nunca son buenas. Eso no está en la conciencia. Eso es algo claro y bíblico. Y Dios respeta tanto la vida, por eso no podemos comer sangre. Porque la vida del ser humano está en la sangre. Si una persona se desangra, muere. Y es tanto que respeta que no se puede comer la sangre. Entonces, si vemos acá que tomar vino es pecado para algunos hermanos por conciencia, dice, mire, no es bueno que se ofenda o que lo debilite, déjelo. Y queremos llevarlo a la unidad de criterio. No, todos podemos beber vino porque Jesús tomaba vino. Sabe la Biblia a la mitad. Y yo sí he visto gente presumir de eso y ufanarse. ¡Ay, cuánta ignorancia! ¿Cuántos hermanos que no toman vino y cuando Jesús tomaba vino? Ignorancia. ¿Y este versículo que te dice? Que sí, que para la conciencia de algunos, si les es pecado tomar vino, respétale eso. La unidad es en el espíritu, no en criterio. Por eso es que leímos en 1 Corintios capítulo 10, verso 27 y le dije que se quedara ahí. Voy a repetirlo. Dice, si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Vamos a ubicarlo primero en el contexto histórico. En aquella época, los animales que se ofrecían a los dioses, que se ofrecían al César, en aquella época eran enoteístas, pensaba que el César era un dios y se le ofrecían ritos, mataban esos animales en sacrificio ofrecido a sus dioses, luego que lo mataban, se lo llevaban a la carnicería y la gente compraba eso. Y como los cristianos no creían y no creemos que hay otro Dios, que no fue creado otro Dios ni antes ni después, y no adoramos a otro Dios, y debemos abstenernos de la idolatría, pues cuando alguien invitaba a un cristiano, un incrédulo lo invitaba, ve a comer, dice, ve, no diciendo que no vaya, pero no preguntes nada. Vio la comida, das gracias a Dios, te la comiste. No preguntes nada. El problema es que si le decían, mira, este es ofrecido tal Dios, el cristiano no podía comerlo. No era por él, porque todo animal y toda planta fue hecha por Dios.
¿O no? Y no existe otro Dios, ni otros dioses. Pero en la conciencia de ellos pensaban que sí existían otros dioses. Y si la persona comía, a la conciencia del otro lo estaba afectando para bien. Él también adora a mi Dios, podía pensar esa persona. Y había que hacerle mostrar que no existe otro Dios. Y que el Dios verdadero, por eso se debía abstener de comer eso. Un ejemplo moderno. Llegamos a una casa y de pronto nos sentaron y nos ofrecen una mandarina. Toma una mandarina y comemos una mandarina. Y nos las comemos bien, tranquilo, calladito. Pero si alguien dice, mira, se la ofrecimos a Santa Bárbara, porque aquí hacen un altar y le ofrecen frutas a esa... es un acto idolátrico. Cuando usted le dice, mira, es ofrecida a Santa Bárbara, ya usted se abstiene. No, gracias. Ofendo al Señor para que entienda. Y para que afectar la conciencia del otro, para que le redarguya. Porque si se la come, sí, no hay problema, porque eso no es de Santa Bárbara, eso es de Dios, eso es de Dios. Y la Biblia dice que la oración de fe santifica el alimento. Y yo decir, gracias Señor, porque esto es tuyo, y santifícalo, yo me lo como y bien, pero no es por mi conciencia, sino la conciencia del otro. Y repito el verso, vamos a leerlo para que vean. Dice así: si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis. ¿Qué debemos hacerlo? No lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Así que el plátano, la mandarina, la yuca, el ñame, lo que sea, eso es de Dios. Dios lo creó, Dios lo hizo, Dios hizo fructificar la tierra. Da semilla al que siembra y pan al que come. Entonces dice el 29, la conciencia, digo, no la tuya, no es mi conciencia. Yo no lo puedo comer, no es por mi conciencia, porque yo sé que no hay otro Dios y que eso es de Dios. Pero no es la conciencia mía lo que se está en juego, es la conciencia del otro. Dice acá, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello que doy gracias? Yo no tengo problema. Si alguien me dice, mira, alguien no me dice, y lo sacaron del altar de Santa Bárbara, por ejemplo acá, y me dieron un montón de uvas, me lo comí, si no me dijeron nada, yo me lo comí, doy gracias al Señor porque ese es de Dios. Pero si alguien me dijo, mira, fue ofrecido a Santa Bárbara, ¿qué hago yo? Lo rechazo. Hay cosas que matan, por lo menos, hay gallinas y gallos que matan la gente que practica la brujería. Y si yo no lo sé, y traen esa gallina, y me la regalan, mira, la matamos ahí, toda está sanita. Si yo no sé nada, caliento el agua, lo desplumo, está desangrada. Y caballero, gracias Señor por esto. Aleluya. Y bendice ese hombre que me bendijo con esta carne. Pero si me dijo, la ofrecí a tal persona, se la ofrecí a Changó, se la ofrecí a Guatemala. No, gracias. No, gracias, porque no quiero ofender a mi Dios. Eso le va a quedar. ¿Por qué le ofende a Dios? Porque la Biblia me dice que solo a mi Dios adoraré. Y que no hay otro Dios sino Dios. Y el sacrificio perfecto fue hecho. Y ahí siembro la palabra. Pero hay que redarguirles. Pero no es mi conciencia, no es su conciencia. Yo estoy tranquilo. Pero es la conciencia del otro. Hay que tener cuidado. Seguimos. Ahora que le dije que se quedara ahí, en el 10:31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otras cosas, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. ¿Por qué lo hace? No por su propio beneficio. No hay que ser tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Y queremos la gente llevar a la unidad de criterio. Que dicen, mira, esto es lo que vamos a comer. Hay hermanos que les es pecado comer cochino. Ay, la Biblia dice que eso es de la ley mosaica. ¿Cómo es que dice en Gálatas? Que quien practica la ley de la gracia cayó. Algo así lo estoy parafraseando. Pero no es cuestión de la ley. Es cuestión de conciencia. Si al hermano le es pecado comer cochino, pues no coma cochino. Y no coma cochino y
y delante de él no voy a comer. Pero si en la casa llegó, ahorita viene el pernil. Ay, mamá. Una madre deja todito. Es cierto. Y viene el pernil. Y yo estoy en la casa comiendo y de pronto, tum, tum, toca la puerta. Suena el timbre. Abro la puerta y entró y nos vi comiendo cochino. Hay respuesta cómo responder a eso. Por la Biblia, ¿qué hacer? Hermanos, si para nosotros es pecado tomar cerveza y viene un hermano de Europa y se toma una cerveza, él no debería tomarse la cerveza si sabe y tiene conocimiento que aquí nuestra conciencia para los hermanos acá en Latinoamérica es pecado tomar cerveza. Ese es el amor. Pablo dice lo que leímos. Yo no voy a hacer tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni nada. Es cuestión de conciencia. Si alguien va a África y ve a los hermanos que no toman café, pues no tome café delante de ellos. Es respeto para no afectar su conciencia, porque dice la débil conciencia. Ahora sí, a Romanos 14. Ahora vamos ahí y vamos a ver la respuesta. En el caso, por ejemplo, si usted lo descubren comiendo cochino, como dije yo, comiendo cerdo, y llegó el hermano que no come cerdo y le es pecado. ¿Qué va a responder? Vamos aquí. ¿Lo tienen? Romanos 14:1 dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Como el pastor acá que decía, ay, tomar vino no es pecado. Y estaba contendiendo cuando los hermanos aquellos sí le era pecado. Estaba contendiendo sobre opiniones. Dice, recibe al débil a la fe. No es para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro que es débil. ¿Vio? ¿Escuchó? Débil. Y en su conciencia sí le afecta. Entonces, come legumbres. El 3. El que come, no menosprecie al que no come. A ver, dice, el que come, haga comer al otro. ¿Verdad que no dice eso? El que toma vino, haga tomar vino al que no toma. No dice eso, ¿verdad? Es lo que debe interpretarse sanamente. El que come, no menosprecie al que no come. El que toma vino, no menosprecie al que no toma vino. ¿Es correcto así, verdad? Una sana interpretación. Sigo. Y el que no come, no juzgue al que come. Ahí es el problema también. Ahora para los débiles. El que no come, no debe juzgar al que come. Si en la Biblia me dice que Jesús tomaba vino, si usted ve a un hermano tomando una copita de vino, no lo juzgue y no piense que es mundano. Esa es la respuesta. Si alguien llega a mi casa que no come cerdo, aquí me está diciendo, si la Biblia me dice que comer cerdo es pecado, no me dice. Es cuestión de conciencia. Y le digo, hermano, usted siempre sabe que delante de usted jamás he comido cerdo, carne de cerdo. Jamás delante de usted lo he hecho y me he procurado. Pero resulta que vino hoy a mi casa de sorpresa y nosotros estábamos comiendo esto. Pero como la Biblia nos dice que eso sea pecado, en la gracia, yo a usted no lo he menospreciado. Ahora su deber no es juzgarme porque yo no estoy mal delante de Dios. Yo lo he hecho por amor para que usted no tropiece, pero esto ha sido inevitable. Me ha encontrado. Esa es la respuesta que le doy. Amén. Amén. Ahora bien, ese es el problema. Ahora nosotros lo entendemos y si usted va a Europa y se ve a los hermanos tomando cerveza, dice, no, me quiero regresar para allá. Digamos que allá el evangelio es más puro y más santo, aquí toman cerveza. ¿Me explico? Y si viene un hermano para acá, Dios mío, puro drogadicto, hermano, toman café en la mañana, en mediodía y en la noche. ¡Qué terrible! Y aquí dan café cuando salimos. Esta es la gente más mundana que hay. Tomamos café cada rato. ¿Ve lo que es? Esto dirá. Se acabó esto, fin del mundo. Apostasía. Sí, como dijeron católicos, María Purísima. Y como dicen los cristianos, Señor, reprenda al diablo. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito su nombre. Glorificado su nombre. Amén. Amén. Bien. Sigue el 4. Y ahí importante. Mire aquí esto. Nos pregunta, ¿tú quién eres? O dice, ¿quién te dio la facultad? ¿Quién te dio la prerrogativa para juzgar? Dice, ¿tú quién eres que juzgas a criado ajeno para su propio Señor? ¿Está en pie o cae, pero estará firme? Porque poderoso es el Señor para hacerle estar
firme. Aleluya. No podemos juzgar a criado ajeno. Si no está claro en la Biblia, si no es un pecado que está en el consenso teológico, si eso queda en la conciencia, no se puede juzgar a nadie. Ahora se van a escandalizar con lo que voy a decir ahorita. Para hablar de pecado de conciencia, seguimos hablando. El verso 5. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Hermanos, es lícito que hay personas que juzgan todos los días iguales. Yo trato de hacerlo así para no ofender a nadie, por la conciencia de los muchos. Pero otros hacen diferencia de un día a otro. Quiere decir que hay gente que toma todos los días iguales y hay gente que toma un día especial que el otro, más especial que el otro. Le doy ejemplo. Hay gente que no festeja los cumpleaños y hay gente que sí festeja los cumpleaños. Ahí cabe en esta respuesta. Para uno, todos los días son iguales. Para otro, hace más especial todos los días. Pero personas que dicen que el cumpleaños es pecado, ¿dónde dice en la Biblia que el cumpleaños es pecado? No lo dice en ninguna parte. Y es cometer un error de crear dogma sobre algo que no está claramente establecido. Es de neófito. Pero si es que es conciencia, hay que respetar eso. Como es de conciencia, entonces se debe respetar a la persona que no celebra, porque para su conciencia eso le es malo. En el cumpleaños de Herodes se mató a Juan el Bautista, se le cortó la cabeza. En el cumpleaños del faraón se mató al panadero. Y de ello deducen que por eso no se celebra. Y se debe respetar. Por cuestión de conciencia. Pero el problema está, y ahí el error, es que yo quiero implementar a unidad de criterio. Ahora nadie celebra cumpleaños cuando no está claro en la Biblia, en vez de quedarse la conciencia. ¿Y qué me dice? Que el que le deje en conciencia no debe juzgar al que lo hace. Y el que lo hace no debe menospreciar al que no lo hace. Porque a Dios le gustaba los cumpleaños. Debía celebrarse cada año la salida de Egipto, la fiesta de las Pascuas. Hizo 3 fiestas al año que se debían cumplir en festejos. Se hace la celebración del Purim en cuestión del libro de Esther. Es decir, Dios le gustaba los cumpleaños también. Si encontramos una cosa en contra, también encontramos una cosa a favor. Pero el problema de algunas organizaciones religiosas es que lo establecen para todos, sin respetar la conciencia de cada persona, sino que establece que nadie aquí celebra cumpleaños. Ay, somos más santos. No, era tu conciencia. Si es tu conciencia y te piensas tú que porque mataron a Juan el Bautista o en el cumpleaños del rey, tú interpretas que eso es malo. Pues Jesús, en otro lado encontramos que Dios mandaba a celebrarla cada año y debía ser infaltable. Esa celebración era un cumpleaños, era un aniversario y había que celebrarlo, y era una falta no cumplirlo. Vemos puntos a favor y contra. Cada quien lo interpreta a su manera, pero debemos respetar. Pero entonces el problema está que, como para mí es pecado, yo quiero establecerlo aquí como pastor. Digamos, quiero establecer aquí nadie celebra el cumpleaños porque el cumpleaños es pecado, y yo no lo puedo demostrar por la Biblia. Si soy honesto, si yo no quiero pasar por neófito, por ignorante, yo no voy a hacer eso. Pero sí voy a pasar, el que no celebre se le respeta eso. Ahorita viene Navidad, por ejemplo. El 24 de diciembre no nació Jesús. Ni el 24 ni el 25 de diciembre no nació Jesús. Está bien. Se celebraba el Día del Sol. Era una fiesta pagana. Podemos verlo de 2 maneras. Entiéndalo bien. Pero si me dan el día 25 libre la gente para que esté libre, usted debería trabajar. Pero resulta que lo agarras para compartir con tu familia. Lo que están en contra es que eso es pagano, pero igualito, si te lo dan libre, no trabajas. Pero no lo estás haciendo para el diablo, no lo estás haciendo para nada. Lo estás agarrando y gracias, Señor, por este día libre. Lo voy a compartir con mi familia. O bajar a la iglesia. Y podemos entender ese día de 2 maneras. ¿En qué sentido de 2 maneras? En el 25 de diciembre, por ejemplo, sí, era la celebración del dios Sol, que adoraba a Constantino. Pueden ser interpretados de esta manera. No, le cambió el nombre, pero era que Constantino entendió que Jesús era el Sol, el dios Sol, y le puso Jesús, pero es el mismo Dios. Pues en aquella época puede ser. Pero también pudo ser que triunfó Jesús tanto que derribó esa fiesta y la pasó ahora el nombre de él. El nombre de él en la calle, por ejemplo, tiene un nombre y se le puso otro nombre.
Es decir, que esta persona fue mucho más importante e hizo más influencia, que hizo cambiar este nombre, un nombre por otro. Lo sustituyó. ¿Sí me explico? Pero la idea es que si a un hermano le es pecado, respetemos eso. Hay unidad de espíritu, no unidad de criterio. No como es fiesta tradicional y yo no como, no voy a hacerlo porque me siento mal, no como hallaca. Bueno, déjela por aquí, hermano, déjela hallaca por aquí. Déjela por aquí porque le va a afectar su espiritual. No se la lleve para su casa, puede caer en tentación. Déjela por acá. No le voy a decir qué voy a hacer con ella, pero déjela acá. ¿Sí me explico? Seguimos. Entonces no debemos recibir al débil la fe para contender sobre opiniones. ¿Por qué? Dice que en el verso 17, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano, el débil en la fe? La orden del débil en la fe, si algo no está claro en la Biblia, el débil en la fe tiene que estar claro que no debe juzgar a otra persona en respecto a la conciencia. Si no está claro en la Biblia que es pecado, pero para él es pecado, debe de entender que si otro lo hace, no va a pensar que ese es mundano o juzgar que está mal con Dios. Porque, repito, se debe juzgar lo que está claramente establecido como pecado. Y en eso no hay duda. Pero, repito, hay cosas de conciencia. Una vez el Señor se le reveló a un hermano y que le dijo que no le gustaba con bigote y barba. Pero esa orden era para él. ¿Sí me explico? Y él estableció que todos los hermanos de su congregación tienen que estar sin bigote y sin barba. Sí, Dios se le apareció y dijo, no te quiero con barba y bigote. Sí, yo creo en el trato directo de Dios. Amén. Y esa persona, si lo hace, se pierde. Si se deja crecer la barba y el bigote, si Dios le ordenó que se dejara sin bigote y sin barba, se pierde. Porque es un trato de Dios especial. Y Dios no, hay cosas que es personal. Le pide a usted que a usted no le pide. Amén. Y hay cosas que Dios le pide a usted que a Él no le pide. Tiene que estar claro. Y si le pide a usted, usted la hace, se pierde. Ella la hace y no se pierde. Se lo demuestro por la Biblia. Usted hace algo y se pierde. Y él lo hace lo mismo y no se pierde. Entonces una vez el hermano fue a México y vio un hermano barbudo. Porque él entendió, porque sí, Dios le dijo que se quitara la barba y el bigote. Sí, Dios se lo dijo. Pero él no entendió que ese era un trato de Dios con él, no era con todos. Y cuando vio al hermano predicador, que era con barba, le dijo, a Dios no le gusta eso, tu barba y tu bigote. Y siendo que en la Biblia hablaba, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, la barba es una honra, es un honor de gente honorable. La barba de Aarón, la humillación era que le cortara la barba. En el caso de los embajadores que envió David al rey de Tiro. Y el hermano predicador le dijo, por tu conciencia me la voy a cortar, para no afectarte. ¿Qué lección le dio? ¿Qué lección le dio? Le dijo, por tu conciencia yo me voy a quitar la barba y el bigote. Yo quedé, wow, hay gente sabia y gente con amor. Le explico, ya esto no queda la conciencia. Eso ya no es pecado de conciencia. Es cuestión de que Dios vino a tu vida y te pide algo. Y si tú no lo cumples, te pierdes. Y ya es distinto. Se lo aclaro. Ejemplo, Sansón. Existía el voto de Nazareo, ¿cierto? ¿Qué era el voto de Nazareo? Un voto de consagración, en la cual una persona por cierto tiempo, si lee esto, era por cierto tiempo en la cual hacía un voto de consagración, que por ejemplo 3 meses, en la cual se comprometía a dejarse crecer el cabello y no se lo podía cortar, a no beber vino ni sidra, y si aún hubiera un familiar muerto no lo podía tocar, no podía tocar muerto. Eso era eso, 3 meses, 6 meses según el tiempo. Pero resulta que a Sansón no le dijo ni por 3 meses ni por 6 meses, sino le dijo que toda la vida debía ser nazareno. Perdón, nazareo, no nazareno, nazareo. Y que nunca debía cortarse el cabello. Ahora, la gente ve a Sansón con el cabello largo, y los que no conocían el trato de Dios con Sansón, le dirían, Sansón, tú eres un fanático.
tú eres muy religioso. Porque el voto nazareo, si lees en la palabra, era por cierto tiempo. Pero desde que naciste, mira, no te has cortado ese greñero. No te has cortado ese cabello. Tú eres, mira, cerrado, de mente cerrada. Eres muy fanático, debes cortarte el cabello. ¿Qué pasó cuando Sansón se le cortó el cabello? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Los demás se cortaban el cabello y Dios se apartaba de ellos? No. Pero Sansón se cortó el cabello, le cortaron el cabello y Jehová se apartó. El Espíritu de Dios se apartó y no estaba con él. Se da cuenta que hay un trato especial de Dios con él, que lo que le pedía a él, a los demás no le pedía. Y por eso él se perdió. Digamos, perdió en el momento, perdió que Dios estuviera con él, el espíritu de desobediencia, y perdió el don de operación de milagro en la fuerza sobrenatural. Perdió sus ojos por una desobediencia. ¿Sí me explico? Ten en cuenta esto. Otro ejemplo, el joven profeta que amonestó a Jeroboam. ¿Qué le dijo al joven profeta? Ve y amonesta a Jeroboam, pero te regresas por otro camino y no comes nada acá, no comas nada allá. ¿No le dijo eso? Amén. Y el joven profeta amonestó al rey Jeroboam, al rey del norte, de las 10 tribus. Y se cumplió, lo respaldó Dios con señales y prodigios y maravillas. Dijo altar, altar, y el altar se rompió. Y la mano de Jeroboam se secó, y oró, y la mano se la restauró. El rey Jeroboam lo invitó: ve a comer a mi casa y te daré presente. Dios, ni que me dieras la mitad de tu reino. Dios me ha dicho que no comiera aquí nada, ni bebiera nada, y que me regresara por otro camino. Y vino un profeta viejo, dice que mintiéndole, le engañó. Y le dijo que Dios le había dicho que comiera ahí, y Dios no le había dicho nada. Y el joven profeta vino y comió. Y en cuanto comió, siendo un mentiroso ese profeta viejo, vino el Espíritu de Dios y le dijo: fuiste desobediente, no dormirás en el sepulcro de tu padre. Y apenas salió, vino un león y lo mató. Por una comidita te puedes perder. Por un corte te puedes perder cuando es algo que Dios viene a tu vida. Y Dios es un Dios personal y hay cosas que te pide de uno a otro. Tienes que obedecerle. Tienen que entender eso. Sí te puedes perder. ¿Qué le dijo a Saúl? Ve a pelear con Amalek. No dejes nada vivo. Y dejó el mejor ganado vivo. Y dejó al rey vivo. Y mató a todos los demás. Hasta los niños los mató. Pero por dejar al rey vivo y los animales engordados, Dios los desechó. Por unas ovejitas no engordadas, que no eran animales impuros, no eran animales prohibidos, eran animales lícitos para el sacrificio. Pero Dios no lo aceptó y lo desechó. ¿Por qué? Porque es un trato de Dios especial con él. ¿Cuál es el problema de las iglesias conservadoras y libres? El pantalón y la falda. Pero el principal problema es el pantalón y la falda. Y se lanzan unos al otro. El de la iglesia conservadora dice a las hermanas de la iglesia libre: ustedes son mundanas, ustedes son pseudos cristianas, ustedes no son cristianas verdaderas, ustedes tienen el mundo allá, porque le ven con pantalón. Y he visto a las hermanas de la iglesia libre en disputa, en decirle a las hermanas: ustedes son fanáticas, religiosas, extremistas, mente cerrada. No lo dice de manera clara que el pantalón sea pecado o la falda sea pecado. Es como interpreta la gente y no entiende el contexto histórico, lingüístico y extralingüístico. Lo voy a aclarar. Dice: no vestirá la mujer ropa de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer. De ahí se interpreta que por eso la mujer no debe usar pantalón. Uno. Y de ahí se interpreta por el otro lado, es que cuando Dios, eso también es de neófito, cuando ese mandamiento lo dio Moisés, todavía no estaba el pantalón de moda. ¿No saben lo que están diciendo con eso? ¿No saben lo neófito que es decir eso? Porque están rechazando una ley de pensamiento que se llama la ley de identidad. Y esa ley de identidad dice que la Biblia es aplicable a toda época y a toda cultura. Amén. Y a toda edad. Y si está diciendo que porque en aquella época no había pantalón, está diciendo que entonces la Biblia no se adapta a cada época. Y claro que se adapta a cada época. Moisés dio ese mandamiento, no existía los pantalones ni para el hombre ni para la mujer. Estoy claro. Pero luego llegó una época en que se salió el pantalón y solamente lo usaban los hombres. Y por eso consideraba que el pantalón era de hombre. Pero yo leyendo un libro
lo perdí. Lamentablemente lo perdí decía que el pantalón fue hecho por la cuestión de la mujer. No fue por cuestión del hombre, porque se subían a las bestias, a los animales, para no ver su vergüenza. Para esto, entonces le pusieron esos pantaloncillos adentro, abajo de los vestidos, para no verlo. Entonces, no fue el hombre, no fue la mujer que imitó al hombre, sino el hombre que imitó a la mujer en ese caso, en ese contexto. Porque entonces el pantalón fue hecho por la mujer. Pero como Dios cambia los tiempos, y aunque se veían los pantalones, que eran en aquella época, pantalones, y fue por la guerra mayormente, en la Segunda Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial, que las mujeres tuvieron que ir a la fábrica y tuvieron que ponerse pantalones. Y esos pantalones tenían apariencia, fueron hechos con el modelo para el hombre. Pero como Dios muda los tiempos, luego se hizo pantalones de mujer. Y ahora hay pantalones que al ponérselos se ve la diferencia. Este es para hombre y esto es para mujer. En aquella misma época de Jesús, que todo era un vestido largo, pero sabían la diferencia. Este de hombre y este de mujer. Y ahora, aunque el pantalón, usted se pone un varón, se pone un pantalón de modelo de mujer y se va a ver afeminado, ¿o no? Y se ve a una mujer con un pantalón de hombre y se va a ver marimacho. ¿Verdad? Se va a parecer hombre. ¿Cierto o no? Pero ¿cómo puedo defender la falda en la iglesia conservadora? Si lo puedo defender por la Biblia, sin atacar el pantalón. Si lo puedo defender bíblicamente y no hay problema, pero queremos llevarlo a la unidad de criterio. No pueden usar. ¿Hasta cuándo tanto fanatismo? ¿Por qué ustedes usan falda? No sean así, mente cerrada, usen pantalón. O lo otro, no, ¿hasta cuándo tanto mundano? Usan entonces falda todo y quieren llevarlo a criterio que todos usan o falda o todos usan pantalón, y hay una guerra incansable, indetenible, interminable, ¿o no? Y nosotros no. Estamos llamados para reconciliar, para ser pacificadores y para defender la verdad. Amén. Y como estamos para defender la verdad, amado hermano, ¿te acuerdas de Josefina? Trabajaba en el Tribunal Supremo de Justicia. Y una hermana abogada también, como ella, la vio, y como Josefina se viste de manera conservadora, le dijo: ¿hasta cuándo tanta religiosidad? Mejora tu apariencia. No respetó la conciencia de la otra. Y veo otra vez de la iglesia libre que dice: ¿hasta cuándo, la iglesia conservadora, la libre, hasta cuándo tanta mundanalidad en la iglesia, poniéndose pantalones? Lo que sí es consenso teológico y que toda iglesia debe cumplir es que los cristianos y las cristianas no deben ser sensuales, sino sexuales. Eso sí, tanto en la mujer y en el hombre no debemos ser sensuales. Y hay ropas que despiertan sensualidad. Eso sí está prohibido por la Biblia. En el libro de Judas me dice que los sensuales no tienen el Espíritu de Dios. Y en el libro de Isaías me habla que Dios estaba contra las mujeres que se vestían para seducir a los hombres y que por eso le traería juicio, para buscar pelea, como dice el hermano Johnny Rodríguez, que se viste para buscar guerra, para provocar. Y eso está prohibido por la Biblia, sea de iglesia conservadora o libre. Y yo he visto ese pecado en ambos lados. Yo veo una iglesia que le he contado que una iglesia que le echa mucho a las hermanas de pantalón, una organización, le echa mucho. Y vi una hermana de ellos, aquí en la Plaza Bolívar del Valle. Sí, tenía una falda hasta aquí, pero era blanquita la falda. Y la tenía, se la subió bien apretadita, bien ceñida el cuerpo. Y la mujer tenía un cuerpo que la codiciaba a los hombres. Y yo estaba de espalda y escuché: me voy a volver evangélico. Los ángeles se están cayendo al cielo, y cuando volteo veo ese mujerón. Y esa mujer caminando, y cuando el gran hilo dental. Y todo el mundo allá echando piropos, caballero. Aunque era de la iglesia conservadora, estaba vestida de manera sensual. Y los cristianos no somos sensuales, somos sexuales. Y eso es aplicable para todos. También vemos hermanas de la iglesia libre que se visten de manera sensual con pantalones tan ceñidos que no hay que imaginar nada. Sabemos la forma de las piernas, sabemos el trasero y sabemos todo, vemos todo. Y los hombres como las mujeres saben cuando están guapos y guapas. Los muchachos también saben cuando están guapos. Estoy en el metro y se monta un muchacho y en las puertas hay un lugar donde recostarse, una tabla, ¿cierto? Y llega un muchacho de esos que hacen deporte con una franelita blanca, ceñida el cuerpo, con la cosción aquí, que se le veían los brazos moldeados, se le veía el pecho y no tenía nada de barriguita, y tenía un pantalón blue jean, pegadito, y se le veía que las piernas eran gruesas, y él sabía y se paraba así. Él sabía así, como un modelo. Él sabía que estaba guapo, y como sabía que estaba guapo, estaba así. Y después en la próxima estación que paró el metro, entraron dos muchachas muy bonitas, pero las muchachas son más discretas. Nosotros vemos
de frente. Pero la mujer mira sin ver, ¿verdad? Hacen así, no sé, pero están viendo todo, han visto todo. En cambio nosotros no, nosotros somos muy evidentes. Qué error. Tenemos que aprender de las mujeres en ese lado. Alabado sea el Señor Jesús. Gloria a Dios. Y las muchachas se ponen aquí al frente, paradas, sí, de las agarraderas que tiene el tubo. Y el vidrio es como un espejo y uno puede ver, ¿verdad? El reflejo. Y ellas estaban ahí mirando al muchacho. Y cuando estaban mirando al muchacho, estaban así paradas. Y uno hacia la otra. Es decir, que el muchacho estaba... ¿Sí me explico? Eso quiere decir que sí. Se influye. Y dicen, no, que es cuestión de la mente cochambrosa. No es cuestión de mente cochambrosa. Ese no es el argumento. Porque la Biblia me dice que la carne es débil. Y si la Biblia me dice que ahí, hermanos, cada quien tiene debilidad y concupiscencia. Concupiscencia son pasiones desordenadas. Y si la Biblia me dice que no existe y que si alguien no tiene don de continencia, mejor que se case que estarse quemando. Y si te viste a alguien que se viste de una manera sensual y esa persona no tiene don de continencia, no es que tiene una mente cochambrosa, es que es su debilidad. Y uno no debe ser tropiezo para nadie, ni para las hembras ni para los varones. ¿Sí me explico? Entonces esa manera de contestar, esa falsa filosofía de contestar, no, es que tiene una mente cochambrosa. Mente cochambrosa. Es que no has leído que la Biblia dice que los sensuales no tienen el Espíritu de Dios. Es que no has leído en Isaías que Dios estaba contra las mujeres que se vestían para seducir a los hombres. Como también está que los hombres se vistan para despertar esas pasiones. Las hijas de Sión. Las hijas de Sión, esa misma parte. Era una protesta de Dios. Entonces, hay cosas que no quedan a la conciencia nada más, sino a un trato de Dios. Que si usted no lo hace, se pierde. Sansón, el joven profeta, Saúl. Ya le aclaré esos puntos. Y hay cosas que Dios le dice a usted que no le va a pedir a otro. Yo conocí una hermana. Y la hermana era, en esa época, estaba aceptando al Señor. Ella le gustaba el Evangelio, pero no sabía a qué iglesia ir. Y ella un día se ve al espejo. Y cuando se va al espejo, dice, uy, se vio horrible. Parecía una bruja, dijo ella, el testimonio. Y fue al baño y se lavó la cara, se quitó el maquillaje y se quitó los aros. Y cuando se miró otra vez al espejo, dice que se vio más bonita. Y dice que se fue y se puso una falda y se vio hermosa. Y ella decía, es que el Señor me quiere así. Ese fue el trato de Dios con ella. ¿Me explico? Pero es el trato de Dios, que no te vas a perder si te pierdes, porque si Dios se lo dijo a ella, y así te quiero, te pierdes, no sean tropiezos el uno al otro, haya unidad, armonía, amémonos los unos a los otros y aceptémonos. Lo que está claro en la Biblia, que está censurado, sí, ahí, pero lo que no está claro en la Biblia, que queda la conciencia, no podemos seguir continuando en esta misma posición, atacando un bando y el otro. Le doy un ejemplo, el error de la iglesia conservadora. Que dicen, mira, por ejemplo, si un hombre, aunque tenga pantalón de hombre, camisa de hombre, pero se pone una pantaleta, aunque nadie lo vea, ¿está bien? No, está bien. No está bien. Se está vistiendo ropa de mujer. Ah, ok. Dicen así, ok. Por eso la mujer no debe usar pantalón. Ah, ok. Pero resulta que en los países que neva, que donde hay nieve, una mujer con falda así se muere. Es imposible que ande así. Tienen que usar unos 2, 3 pantalones abajo. Aunque se ponga la falda arriba, se está poniendo pantalón. Y así como ponerse la pantaleta el hombre sería pecado, entonces ahí está en pecado. No está en pecado. Te das cuenta que el criterio no es el mismo. Que lo que es bueno para el pavo no es bueno para la pava. Lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava. ¿Me explico? Y es imposible, aunque las hermanas usan allá, tienen que ponerse esos pantalones porque te mueres de frío. Ahora bien, entonces vemos, ¿me explico? Entonces vemos, mi esposa, el Señor la llamó y así la trató. Una vez, nueva convertida, como estaba recién convertida, salió un pantalón, ¿cierto? Y se sintió desnuda. Y el Espíritu Santo se fue y fue para allá y se puso la falda. La forma, el trato del Señor con ella. Vamos a juzgarla y decirle, eres fanática religiosa, tú no conoces el trato de Dios con ella. Y las hermanas de la iglesia libre, el Señor me da testimonio de muchas de ellas, son mujeres de Dios. Y el Espíritu da testimonio de ellas. Y el fruto que dan es fruto del Espíritu Santo. Pero Dios pone gente de Él aquí en la iglesia libre y aquí en la iglesia conservadora.
¿Por qué? Porque en la iglesia libre tiene una debilidad, cae en el libertinaje. Y la gente de Dios ahí es la que lo mantiene frenado. Esa gente de Dios que sabe que sí, lo hacen, pero sabe que hay un equilibrio y debe mantenerse el equilibrio para no dejar aquello que se desborde. Y Dios pone hermanos en la iglesia conservadora, porque la iglesia conservadora tiene una debilidad, cae mucho en el legalismo y impone el mandamiento de hombre. Esos dos extremos son malos. Por lo tanto, tiene siervos de Dios que aman la verdad, que son conducidos para mantener a esta gente en el espíritu, pero no en el legalismo, y a esta en el espíritu, pero no en el libertinaje. Por eso es que Dios lo mantiene, y es lo que Dios me ha mostrado. Estos tienen que luchar con el libertinaje, y estos tienen que luchar contra el legalismo, porque los dos son malos, y el legalismo te hace perder, y el libertinaje te hace perder. ¿Ven los dos extremos? Entonces, el entenderlo es que como Dios te trate a ti, por eso que yo veo mal que hermanos quieren obligar a las hermanas a usar falda, y veo mal hermanos de la iglesia libre que quieren que las hermanas usen pantalón. Veo eso porque quieren llevar a la unidad de criterio cuando es la unidad del espíritu, y la unidad del espíritu cada quien pone a Dios a donde es y debe hacerlo, y si se pierden. Una hermana de la iglesia conservadora que Dios le diga que debe usar falda y use pantalón, y una persona así como este pastor que hizo caer a la hermana bebiendo vino, la puede hacer perder. Y personas de la iglesia libre tienen que entender que si la quieren obligar a otros, es como Dios le llamó. Y tienen que entenderlo. Si Dios no le dice que estás en pecado y te sientes bien y estás creciendo espiritualmente y se nota tu crecimiento espiritual, no hay problema. Porque Dios pone a siervos aquí y pone siervos allá. Amén. A mí, en mi caso, yo amaba la iglesia libre. Yo era de tendencia a iglesia libre. Y Dios vino un día y me dijo: ¿tú quieres salvar más almas? ¿Quieres que más gente te escuche? Yo dije: sí, Señor. Te quiero una iglesia conservadora. Porque los hermanos de la iglesia libre me aceptan todos. Los de la iglesia conservadora no. Si me ven que yo soy de iglesia libre, no me aceptan. Son más cerrados. Pero entonces yo, por amor a ellos, me hago judío con el judío y griego con el griego. Y ellos me escuchan porque yo doy ejemplo y doy testimonio en todo tiempo. En dar testimonio, ellos saben que esto, pero ahora le hablo, no hay nada en la Biblia. Yo no quiero pasar por neófito que diga que el pantalón es pecado en la mujer. No lo puedo demostrar. Pero tampoco me pueden salir de neófito a decir: no, cuando Moisés dio ese mandamiento, no existía el pantalón. Estás indicando que la ley de identidad, en la ley de pensamiento, no se aplica en la Biblia. Y eso se aplica, que la Biblia es aplicable a toda generación. Pero no hay unidad de criterio. Unos quieren que usen todos pantalones y otros quieren que todos usen falda. Pero el problema está, si estás yendo a la iglesia con el fin, es que a mí no me gusta. Ahí es el problema. Se dice, la mujer dice: no, que yo no quiero dejar los pantalones. Y como allá usan falda, yo no voy para allá. El problema está ahí, es que esa persona no ha muerto, no está dirigida por Dios, sino por sus gustos. Y el evangelio no es a la medida de nadie. El evangelio es que yo muero yo y vive Cristo en mí. Amén. Y que Dios te diga: mira, yo te quiero aquí, es muy diferente. El evangelio es a la medida de Dios. Amén. Usted dice: muero yo, y a donde tú me pongas, voy yo, Señor. Cada quien es llamado en su lugar. Amén. Y que Dios le diga a cada quien: ahí no se mete un tercero, ahí no me meto yo ni nada. Y cada quien crece más en muero yo y vive Cristo. Pero las iglesias nos mantenemos como perros y gatos. Una desunión. Y no hay respeto. Si vas a una iglesia conservadora, hermanos queridos, por conciencia, si las hermanas usan falda, ese día con falda te van a pasar al púlpito, por Dios. Pero cuando vayas a la iglesia libre tienes que usar pantalón. No es distinto para ti. No tienes problema, porque el débil en la fe no eres tú, es la hermana de la falda. No, en ese no puedes agarrar el mismo criterio, porque es conciencia. Es que a la hermana le es pecado. Esto yo no tengo problema en compartir con mis hermanos tanto de un lado o del otro. Bien, damos gracias al Señor. Amén. ¿Estamos claros o no? Amén. ¿Clarito?